Bien, ahora vamos a hablar del concepto de impedancia, extremadamente importante en los sistemas eléctricos. ¿Listo? Entonces, cuando estamos hablando de impedancia, vamos a hablar de la definición formal que se le puede dar a este concepto. ¿Listo? La impedancia es matemáticamente la razón entre el voltaje fasorial, el voltaje fasorial y la corriente fasorial. ¿Listo? Y también se puede entender, es decir, viendo esta definición, la impedancia, ¿vale? Viendo esta definición, la impedancia que se denota con la letra Z se puede entender como el voltaje fasorial sobre la corriente fasorial. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, esta definición es la misma de la ley de Ohm, pero con fasores. ¿Listo? Entonces, si yo divido un voltaje y una corriente, la unidad será ohmios. ¿Listo? Por lo tanto, la impedancia se medirá en ohmios. Y por lo tanto, se puede definir también que eh, podemos decir que la impedancia es la oposición al paso de la corriente fasorial. La oposición al paso de la corriente fasorial. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos un senoide en el tiempo, llamémoslo b de t, igual a bp por el coseno de omega t más la fase de voltaje, y ese senoide de voltaje aplicado a un circuito provoca una respuesta de corriente cuyo senoide es ip por el coseno de omega t más la fase de la corriente. Entonces, ¿qué ocurre? Al llevar esto al dominio fasorial, entonces tendría un fasor de voltaje igual a Bp sobre raíz de 2, recuérdenlo, siempre lo llevo con términos de RMS, sobre el ángulo de voltaje. Y a su vez, el fasor de corriente sería Ip sobre raíz de 2 con el ángulo de la corriente. De ahí nosotros podemos decir que la impedancia que aparecería en ese sistema, o la impedancia que tiene ese sistema, recuerden que tenemos o sea, esto de dónde viene, ¿vale? En que tenemos un circuito, un sistema con una impedancia Z al que se le aplica ese voltaje VDT, y al aplicar ese voltaje VDT aparece la corriente IDT. Entonces Z va a ser igual a Bp sobre raíz de 2 sobre Ip sobre raíz de 2. Es división de números complejos, ¿no? Bueno, para que quede más claro igual, por definición es fasor de voltaje sobre fasor de corriente. Y el fasor de voltaje es Bp sobre raíz de 2 con el ángulo de voltaje sobre Ip sobre raíz de 2 con el ángulo de la corriente. En este caso, en este caso, ¿sí? El raíz de 2 y el raíz de 2 se va. Entonces nos quedaría que por números complejos, la división de dos números complejos que están en formato polar, entonces la magnitud es la división de las magnitudes, Bp sobre Ip. Y el ángulo es la resta de los ángulos, el ángulo del numerador menos el ángulo del denominador. ¿Listo? Ahora, esto que está acá podría llamarse sin ningún problema la magnitud de la impedancia, y esto que está aquí podría llamarse el ángulo de la impedancia. ¿Listo?
Como el ángulo de la impedancia está tomando la resta de la fase del voltaje y la fase de corriente, esa es la forma en la cual se suelen calcular desfases entre voltaje y corriente, restando la fase del voltaje con la fase de la corriente, o tomando la fase del voltaje y restándole la fase de la corriente. Por lo tanto, el ángulo de la impedancia suele asociarse al ángulo de desfase que hay entre voltaje y corriente, y eso va a ser demasiado importante. Ahora, ahí está en formato polar, pero yo lo puedo expresar en formato rectangular. Entonces, en formato rectangular, esto sería z por el coseno de el ángulo de la impedancia más jz por el seno del ángulo de la impedancia. ¿Sí? Ahora, aquí qué ocurre? Z vendría siendo igual entonces a BP. O bueno, si lo quieren ver más fácil tal vez, esto que está acá, ¿sí? Sería la parte real de la impedancia, que siempre será positiva y siempre estará asociado a la resistencia que la impedancia tenga. ¿Listo? Y esta parte imaginaria que está aquí será la parte reactiva de la impedancia y se denotará con la letra X. ¿Listo? Esta X puede ser positiva o negativa. Entonces, si es positiva, será una reactancia de tipo inductiva y si es negativa, será una reactancia de tipo capacitiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que evidentemente, ¿sí? La impedancia se puede expresar de forma general, ¿vale? Como R más menos JX, ¿vale? Más JX, ¿listo? Entonces, resulta que de aquí podemos encontrar lo siguiente. Si yo tengo cargas puramente resistivas, Z será igual a R. ¿Listo? Para resistencias. Resistencias puras. ¿Listo? Tendremos que la impedancia para los inductores va a ser JXL y esto quiere decir que será, bueno, vamos a así para inductores puros. Y tendremos también Z igual a menos JXC para capacitores puros. ¿Listo? De esta manera hay que tener prácticamente de memoria lo siguiente. Entonces, impedancias de elementos de circuitos. ¿Listo? De elementos de circuitos. ¿Listo? Tendremos para resistencias Z será igual a la misma resistencia. Para inductores la impedancia será J omega por el valor J por omega por L, por el valor del inductor. Y para capacitores, el valor de la impedancia será menos J por 1 sobre omega por C. ¿Listo? Esto toca aprendérselo de memoria, ¿vale? De memoria, ¿vale?
cómo calcular las impedancias de los diferentes elementos de circuitos. Si es una resistencia, será la misma resistencia. Si es una impedancia, tendré que tomar un inductor, perdón, tendré que tomar el valor del inductor, multiplicarlo por la rapidez angular y por el parámetro imaginario J. Y si es un capacitor, para calcular su impedancia, lo que tendré que hacer es multiplicar omega, que es rapidez angular, por el capacitor, sacar el inverso y multiplicarlo por menos J. Miren que aquí esto queda positivo, ¿no? Y aquí queda negativo. Razón por la cual, si llego a tener combinaciones de elementos, esta parte imaginaria de la impedancia puede ser positiva, quiere decir que estoy hablando de inductores, o negativa, quiere decir que estoy hablando de capacitores. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué podremos decir nosotros? ¿Listo? Entonces, una impedancia ya vimos que se llama R, o bueno, de forma, sí, de forma general, R más JX, donde este parámetro X se conoce como la reactancia. ¿Listo? Y esa reactancia puede ser inductiva, quiere decir que es positiva, o la reactancia puede ser capacitiva, quiere decir que puede ser de signo negativo. ¿Listo? Aquí coloquémoslo igual el signo porque puede ser positivo o negativo dependiendo qué tipo de reactancia es. ¿Vale? Ahora, de aquí surge también el concepto de admitancia. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de admitancia, ¿listo? Se denota por la letra Y. ¿Listo? Por la letra Y. ¿Y la admitancia qué es? Es el inverso de la impedancia. ¿Listo? El inverso de la impedancia. Por lo tanto, ¿listo? Es más, a esto llamémoslo mejor impedancia y admitancia. O bueno, impedancia solamente y ya vamos hablando aquí de la admitancia. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre acá? Ocurre lo siguiente. Si yo sé que la admitancia es el inverso de la admitancia, la admitancia, perdón, es el inverso de la impedancia, y yo sé, por ejemplo, para una impedancia de corte inductivo, que su admitancia es, que su impedancia, perdón, es R más JXL, por ejemplo. Entonces yo podría decir que la admitancia va a ser 1 sobre R más JXL. Ahora, para expresarlo y que me quede solo en parte real y parte imaginaria, así como el de la impedancia, donde yo sé que la parte real es la resistencia y yo sé que la parte imaginaria se llama reactancia y que hace referencia a capacitores e inductores, aquí debería poder hacer lo mismo con la admitancia, pero entonces para eso multiplico por el complejo conjugado, es decir, R menos JXL, por ejemplo, sobre R menos JXL. En el numerador esto nos daría R menos JXL y en el denominador nos quedaría R cuadrado, ¿vale? Ese término por este término, R cuadrado, luego este término por este término, es decir, menos JXL por R, más este término por este término, es decir, JXL por R, más el JXL por el menos JXL. Entonces aquí quedaría más el producto JXL por menos JXL.
¿vale? Entonces estos dos términos se cancelan y nos quedaría que la admitancia sería R menos JXL sobre R cuadrado. Y aquí quedaría más este producto, pero con este negativo, pues esto queda negativo, ¿no? J por J, J cuadrado. Y XL por XL, XL al cuadrado. J al cuadrado por álgebra de números complejos, ¿vale? J cuadrado es igual a menos 1. ¿Por qué? Porque J es raíz de menos 1. Por lo tanto, si tú haces J al cuadrado, estarías haciendo menos 1 al cuadrado y te queda menos 1. Es como J al cuadrado es menos 1 y aquí tengo un menos, entonces me quedaría que la admitancia sería R más JXL sobre R cuadrado más XL al cuadrado. Como nos damos cuenta aquí, ¿vale? Puedo repartir el numerador y la admitancia me quedaría R sobre R cuadrado más XL al cuadrado más J XL sobre R cuadrado más XL al cuadrado. Y aquí, esto que aquí aparece es la parte real de la admitancia. ¿Listo? Este parámetro se llama G y G recibe el nombre de conductancia. ¿Qué es la conductancia? La parte real de la admitancia. Y la parte imaginaria es esta parte que aparece aquí. Se denota con la letra B mayúscula y su nombre se conoce como susceptancia. ¿Listo? De esta manera, ¿qué nos queda a nosotros? Nos queda lo siguiente, que la admitancia se puede expresar como la conductancia más JB, siendo este la susceptancia. ¿Listo? Es una forma de expresarlo. Aquí aparece, pues encontramos la demostración. ¿Listo? Así, ¿esto de dónde parte? De que la admitancia es 1 sobre z y que z es 1 sobre y que z, perdón, es r más jx. ¿Listo? Y eso sería por el momento el concepto de impedancia y de admitancia. Vamos a hacer entonces un ejemplo para calcular ambos parámetros. ¿Listo? Entonces, ¿qué encontramos nosotros por aquí? Encontraremos que vamos a hacer un ejemplo bastante, bastante sencillo. Entonces, por ejemplo, tenemos un condensador otro condensador, una resistencia, un inductor, una resistencia y vamos a darle valores. Vamos a decir que esto vale 2 milifaradios, que esto vale 0.2 henrios, que esto vale 10 milifaradios, que esto vale 3 ohmios y que esto vale 8 ohmios. La pregunta es, ¿cuál sería la impedancia equivalente que se vería aquí? ¿Vale? Para eso utilizamos una rapidez angular de 50 radianes por segundo.
50 radianes por segundo. Entonces, la ventaja de trabajar con fasores, impedancias, es que sigue aplicándose lo mismo que se tenía con circuitos eléctricos en DC. Entonces, en este caso, en el dominio temporal, si yo tengo inductores y capacitarios como están conectados ahí yo no puedo hacer absolutamente nada con ellos, no los puedo operar, no los puedo simplificar. Pero si los transformo al dominio fasorial, sí. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Tomar cada uno de estos términos y transformarlos con sus impedancias. Entonces, eso sería, como es un inductor, voy a llamarlo ZL1. Y esto que está acá sería un capacitor, voy a llamarlo Z de capacitor 1. Y a esto que está acá sería otro capacitor, lo voy a llamar Z de capacitor 2. Las resistencias ya sabemos que su impedancia es ella misma. ¿Listo? Entonces empecemos con la de los capacitores. Yo sé que la impedancia de un capacitor es menos J por 1 sobre omega por C. Entonces ZC1 a qué va a ser igual? Menos J por 1 sobre 2 milifaradios, es decir, 0,002 por la rapidez angular que vale 50 radianes por segundo. Listo, 50. Y Z2, o sea, Z capacitor 1, perdón, y Z capacitor 2 sería menos J multiplicado por 1 sobre el valor del capacitor. El capacitor 2 vale 10 milifaradios, entonces 0.1 faradios, 0.01, perdón, 0.01 faradios por la rapidez angular que es 50. Y si nosotros calculamos esto en MATLAB, entonces tendríamos que, llamémoslo Z capacitor 1 menos I por 1 sobre, y aquí va un producto. Aquí hubo un errorcito, entonces otra vez. Z capacitor 1, entonces será igual a menos I por 1 sobre, y aquí va un producto, de la rapidez angular que es 50 por el valor del capacitor que es 0.002. ¿Vale? Esto nos da una impedancia de menos J10. Entonces esto vale menos J10 ohmios. Y el capacitor 2 sería menos J2 ohmios. ¿Listo? Y en el inductor tendríamos ZL1. Y este ZL1 a qué sería igual? Entonces a J por omega, que es la rapidez angular, por el valor del inductor. Es decir, que ZL1 debe ser igual a J por 50 por el valor del inductor que es L. 0.2 henrios. 0.2 henrios. Y esto nos daría que ZL1 nos vale, llamémoslo acá, ZL1 igual a 50 por 0.2 por I. Nos daría J2 ohmios. ¿Listo? Bueno, aquí 0.2 y más bien, ahora sí. 10J, si aquí tenía este dato mal. Si no me cuadraba esa multiplicación, en efecto esto da es J10 ohmios. ¿Listo? Y tendríamos entonces que nuestro circuito ahora se vería así. Se vería
con el primer capacitor ZC1, ¿cierto? Donde ZC1 vale menos J10, ZC2 vale, según el cálculo, menos J2. La resistencia de 3 ohmios, su impedancia sigue siendo la resistencia de 3 ohmios. Y por aquí me aparece un inductor y, si no estoy mal, aparece otra resistencia. Ahora ese otro inductor vale 0.2 henrios y su transformación en impedancia sería J10 ohmios positivos, y la resistencia que está en serie con ese inductor es de 8 ohmios. ¿Qué ocurre? Ahora sí se puede hacer simplificaciones. Por ejemplo, esto que está acá se puede simplificar a una impedancia Z igual, como están en serie, sumo las impedancias 3 menos J2. ¿Listo? Como son dimensiones diferentes, una real, una imaginaria, pues se deja expresada la operación de suma. Y la otra, que es esta, ¿cómo queda expresada? Lo mismo. Esta sería Z igual 8 más J10. Llamemos a esto Z1 y a esto llamémoslo Z2. ¿Listo? El circuito entonces queda reducido a menos J10, una impedancia cuyo valor es 3 menos J2, y otra impedancia cuyo valor es 8 más J10. Como nos podemos dar cuenta, ¿sí? Como nos podemos dar cuenta, esta impedancia está en paralelo, ¿cierto? Esto aquí nos daría una impedancia Z3 igual a 3 menos J2 en paralelo con 8 más J10. ¿Vale? Si nosotros hacemos ese cálculo, vamos para acá en MATLAB, Z3 igual, el paralelo sería producto sobre la suma, ¿cierto? El producto de 3 menos 2 por i, 8 más 10 por i, y la suma 3 menos 2 por i más 8 más 10 por i. ¿Vale? Producto sobre suma. Y eso nos daría que Z3 vale Z3, bueno, el circuito vendría quedando así. Este sería Z3, ¿no? El paralelo que acabamos de calcular. Donde este capacitor, ¿cuánto vale? Menos J10. Y esta impedancia es el paralelo que calculamos, 3 menos J2 paralelo 8 más J10, que es el cálculo que está aquí en MATLAB. 3 menos J2, producto sobre suma. 3 menos J2 por 8 más J10 sobre 3 menos J2 más 8 más J10. 3.2216. 3.2216 menos J 1.0703 ohmios. Y como ustedes pueden darse cuenta, ¿vale? Esto queda como mi impedancia equivalente, que sería
parte real, están en serie, se suman. Entonces la impedancia equivalente sería 3.2216 menos J 1.0703 menos J10 ohmios. Entonces la Z equivalente en este caso, ¿cierto? Z equivalente sería Z3 más menos 10 por I. ¿Listo? Y en efecto, esta Z equivalente nos da 3,2216 menos 11,0703. ¿Vale? Analicemos lo que encontramos acá. Si la impedancia equivalente nos dio de esta forma, quiere decir que es como si en ese circuito equivalente nosotros encontráramos esto. ¿Vale? Perdón, no un inductor, sino un capacitor. ¿Por qué un capacitor? ¿Por qué un capacitor? Porque la parte imaginaria de la impedancia equivalente es negativa. Entonces esto es un capacitor que vale menos J 11.0703. Y esta resistencia vale 3.2216 ohmios. ¿Listo? Si uno necesitase saber cuánto vale ese capacitor, pues uno sabe que la X capacitiva es 1, o sea, la magnitud de la X capacitiva es 1 sobre omega por C. Despejando, aquí tendríamos que el capacitor será 1 sobre 50 radianes por segundo por la X reactiva que nos dio 11.0703. Y esto nos daría un capacitor de, llamémoslo C, 1 sobre 50 por 11.0703. Un capacitor de 0,0018 faradios. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir este análisis que acabamos de hacer? Que si se desea la misma respuesta del circuito, ¿vale? Todo este sistema se puede simplificar a una resistencia y un capacitor. ¿De cuánto? Resistencia de 3.2216 y un capacitor de 0,0018 faradios. ¿Listo? Este sistema que está acá simplificado daría la misma respuesta a una frecuencia de 50 radianes por segundo que el que está aquí a la izquierda. ¿Listo? Son equivalentes. Y ahí pues aparece la importancia del concepto de impedancia. Si yo ya tengo la impedancia, entonces por ejemplo, la impedancia equivalente nos dio 3,2216 más, perdón, menos J 11,073, perdón, 0703 ohmios. Yo podría calcular la admitancia equivalente calculando el inverso de esa impedancia, pero de todo el número complejo, ¿no? Entonces, la admitancia equivalente, ¿sí? Y sería 3.22. Entonces, 1 sobre 3.2216 menos I por 11.0703. Entonces, la admitancia de esa impedancia, o sea, su inverso, ¿cuánto sería? 0,0245
42 más 0,0833 J. ¿Listo? Importante, miren, si la impedancia es capacitiva, o sea, es negativa la parte imaginaria, la admitancia tendrá la parte imaginaria positiva. ¿Listo? Entonces aquí ¿qué tendremos? Que esto vale la conductancia y que esto valdrá la susceptancia. ¿Listo? Un último aspecto aquí a tener en cuenta para este análisis de impedancias es el ángulo, ¿no? La impedancia nos dio, ¿cierto? La impedancia equivalente de ese circuito nos dio 3.2216 menos J 11.0703 ohmios. Eso nos dio una impedancia equivalente ahí. Ahora, esa impedancia equivalente, si yo la pongo en formato polar, ¿cierto? ¿Cómo nos quedaría? Entonces, miremosla. Tenemos la Z equivalente, entonces el valor absoluto de la Z equivalente, o la magnitud de la Z equivalente, nos da 11,5295 ohmios. Eso nos da la magnitud. ¿Vale? Aquí la tengo en formato rectangular. Si la paso a formato polar, la magnitud me da 11.5295 y el ángulo de la impedancia equivalente nos daría, recordemos que aquí toca pasarlo en MATLAB, ese cálculo lo tendría en radianes, tengo que pasarlo a grados, entonces 180 sobre pi nos daría menos 73,7742 grados. Quiere decir que esa impedancia equivalente se puede expresar como 11.5295 con ángulo de menos 73,774 grados. Es otra forma de verlo. Y ahora, ¿qué es muy importante de la notación polar? El ángulo. Este ángulo, ¿qué quiere decir? El desfase entre voltaje y corriente en la impedancia. ¿Listo? Impedancia. ¿Listo? Démoslo en Z. ¿Listo? En Z. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que el ángulo de la impedancia te da la información de cuánto está desfasado voltaje y corriente en esa impedancia. Mira, no importa qué magnitud tenga el voltaje, qué magnitud tenga la corriente de respuesta, el desfase entre ellos dos, si se le aplica esa impedancia equivalente, va a ser de 73.774 grados. ¿Listo? Entonces, si yo hago esto y aplico a mi Z equivalente que calculé hace un momento, ¿vale? Si yo mantengo esa rapidez angular de 50 radianes por segundo y aplico un BDT, ¿sí? Y ese aplico un BDT y ese BDT provoca que circule una corriente IDT. No importa qué magnitud de voltaje, qué magnitud tenga el voltaje, no importa qué magnitud vaya a tener la corriente de respuesta, si se está trabajando a los 50 radianes por segundo y la impedancia equivalente es esta que calculamos aquí, el ángulo siempre va a ser los menos 73.7774. ¿Listo? Y eso va a ser algo muy, muy importante. O sea, el voltaje y la corriente van a estar desfasados,
73.774 grados. Ya con esto en el siguiente video que vamos a analizar la importancia de estos desfases, ¿vale? Entre voltaje y corriente y las implicaciones de los inductores, capacitores y resistencias en estos desfases.